Buenas tardes, estamos una vez más aquí desde el Rincón de las Geógrafas con nuestras entrevistas a geógrafas, muchas de ellas poco visibilizadas o poco conocidas. Y ya sabéis pues que es un espacio de momento virtual, aunque esperamos que en las próximas entrevistas y próximos eventos que hagamos ya en el curso académico del 2022-2023 pues podamos hacerlo en la sede universitaria de Alicante. Como sabéis, en este espacio damos cancha a compañeros y a compañeras, también geógrafos y geógrafas, a que realicen estas entrevistas. Y bueno, este es el caso. Antes de dar paso a mis compañeros, comentaros, bueno, que en el Rincón de las Geógrafas ya llevamos, pues vamos a hacer en nada 2 cursos académicos. Os muestro aquí el enlace donde tenéis todas las entrevistas que hemos realizado en estos 2 años, entrevistas, aparte pues, de actividades como GeoNI 2021. También hicimos un encuentro científico de jóvenes geógrafas que esperamos repetir al año que viene. Y bueno, aquí tenéis toda la información. También comentaros que en la sede de la Universidad de Alicante tenemos ya habilitado un listado con todas nuestras reproducciones de todas estas entrevistas y actos que también podéis acceder de manera pues mucho más fácil. Voy a dejar de compartir ya, a ver si me aclaro. O si no, descomparte tú, Pepe, si puedes, porque no sé ahora dónde está la ventana. Con esto de tener 2 pantallas está bien para trabajar, pero luego es un lío. ¿Lo puedes descompartir, por favor? No tienes que hacerlo tú. Ah, lo tengo que hacer yo. No te hará que encuentre yo para hacer las gracias. Ah, vale, ya lo he encontrado. Eso. Ya está, ya está. Bueno, pues en esta ocasión tenemos a Silvia Marcu, que ahora la presentará mi compañera Ana Espinosa Seguí. Deciros que esta entrevista pues ha sido muy casual porque realmente pues no la conocíamos, todo fue porque estoy en o sea, recibo todos los meses un mail de Novaciencia que se llama Píldoras de Ciencia, y entonces ahí apareció la última publicación del 2021 de Geopolítica de Silvia Marcu. Me llamó bastante la atención y vi que era geógrafa. Entonces hablé con Ana, la otra coordinadora del espacio El Rincón de las Geógrafas, y le dije, oye, mira, Ana, que tenemos aquí una geógrafa que está trabajando un tema de mucha actualidad y yo creo que sería interesante. Ana dijo, venga, pues escribo yo, y la verdad es que agradecemos muchísimo lo fácil y su gran disponibilidad de Silvia al aceptar nuestra entrevista, al mandarnos toda la información, y la verdad es que estamos muy emocionadas de tenerte aquí en el Rincón. Esta tarde quienes van a entrevistar son 2 compañeros del Departamento de Geografía Humana. Es Samuel Ortiz, que también recientemente ha creado con otros compañeros, otros docentes, investigadores, una red de geopolítica. Y hace poquito pues hicieron también un seminario internacional de geopolítica entre la Universidad de Alicante y también la de Valencia, muy interesante. Y bueno, la idea es seguir también en estas temáticas. Y la geógrafa que va a entrevistar a Silvia es Esmeralda Martínez Salvador, que es docente del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, que hace muy poquito la hemos fichado como profesora asociada y bueno, trabaja también en estos temas. Ana, cuando quieras, te doy paso para que presentes a Silvia. Sí, buenas tardes a todo el mundo también y en especial también buenas tardes a Silvia Marco, que es nuestra entrevistada Buenas de hoy. tardes. La verdad es que ya Encantada. conocemos un poquito a Silvia y bueno, desde luego que es encantadora, y el tema de esta entrevista y tu currículum está muy relacionado con los acontecimientos que Sí. están pasando ahora mismo y que han puesto el mundo patas arriba, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también económico y bueno, desde otros muchos puntos de vista más. Bueno, pues más o menos vamos a ir diciendo tu currículum. Eres científica, titular en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesora del Máster de Geopolítica de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno,
Silvia ha estado trabajando y ha hecho diferentes estancias. Por ejemplo, ha tenido una beca de la OTAN para jóvenes doctores y un máster sobre las políticas de la Unión Europea. Y ha realizado estancias, por ejemplo, en la Universidad Washington, D.C. y en el Institute for European, Russian and Eurasian Studies. Eurasian Studies. Decía, como en español es euroasiático, No pasa nada, es lo mismo. de la Universidad George Washington. Y también ha estado, evidentemente, porque ya procede de Rumanía, ha estado también como profesora visitante en la Universidad de Bucarest y también en la Academia de Ciencias de Rusia de Moscú. Bueno, es autora de este libro, que ha sido un libro muy interesante, no sé si lo podéis ver, Geopolítica de Rusia y Europa Oriental, de la editorial Síntesis, y sus líneas de investigación se centran en migraciones internacionales, bueno, en todo lo que es la movilidad humana a través de las fronteras y también en los cambios geopolíticos y sociales del gran continente de Eurasia. Bueno, pues te dejo ahora ya otra vez con Aster. Gracias de nuevo, de verdad, Silvia. Gracias Eres a una mezcla ustedes, de Ana. una sabia, No, pero qué que muy va. accesible. Somos aprendices todos. Y bueno, yo te digo que llevo 2 semanas y con todo el mundo que he hablado le estoy diciendo, fíjate que yo nunca había compartido casi nada en mi estatus y he puesto ahí el póster que hizo Asten de tu entrevista y le he dicho a todo el mundo que va a hacer Muchísimas esta gracias. entrevista. Me Porque es parece, un honor. me parece muy procedente para poder entender lo que está pasando y también muy necesaria. Así que nada, empezamos ya. Pues Muchas nada, gracias. Silvia, como ya comentamos, nosotras siempre hacemos 2 preguntas a todas las que entrevistamos, a todas las geógrafas entrevistadas. La primera pregunta es, ¿cuándo supiste que querías ser geógrafa? Sí, antes que nada me gustaría agradecerles a todas ustedes muy brevemente en un segundo por la invitación. Es un honor escucharlas, poder contactar con ustedes y a Jorge Ortina, que veo que nos ha saludado, está conectado y me gustaría mandarle un saludo y agradecerle también que está presente aquí porque nos conocemos y le tengo mucho respeto y admiración, ¿no? Por su labor de geógrafo. Y respondiendo a la pregunta, pues yo de niña estudié Bellas Artes, es decir, pintura, pero después me di cuenta de que sí me gustaba la geografía, me sabía de memoria las capitales, ¿no? De los estados, que fue, ¿no? Como aprendemos todos, supongo. Yo creo que mi inspiración fue la profesora de geografía que tuve a los 10 años, que bueno, nos ayudaba, ¿no? Nos enseñaba mapas. Y luego, pues cuando acabé el instituto, que estudié filología e historia, en el instituto no estudié geografía, sino filología e historia, pues escogí geografía para ir a la universidad porque quería ser guía turística, aunque era plena dictadura y ahí no podías hablar ningún idioma, ¿no? Pero era un poco, para ingresar en la universidad, pues una concurrencia atroz, 25 personas por una plaza, en fin, ¿no? Y estudié geografía física y geografía humana y además lengua y literatura francesa, como 2 carreras en una, ¿no? En 4 años. Fue un tiempo duro pero dorado de mi vida. Muchas gracias. Bueno, queda evidente con tu respuesta otro aspecto que siempre hemos hablado en estas entrevistas y es lo importante que es el profesorado que se tenga en el instituto, en la educación primaria o secundaria, que te puede impartir Sí. las asignaturas de geografía, Sí. que te pueden marcar e impulsar, incentivar a estudiar esta disciplina. Bueno, vamos a por la segunda pregunta que solemos hacer, que es, una vez que acabaste tus estudios, Sí. ¿tenías claro en qué querías especializarte? ¿Lo sabías ya? Es que nosotros hablamos ahora del final de una dictadura. Yo finalicé justo en el 89 cuando cayó el dictador. Antes la gente recibía un trabajo. Es decir, tú ahí terminabas la carrera y tenías que ser profesor de geografía sí o sí cuando acababas la carrera, pero en un pueblo. Te quedabas 3 años en un pueblo
y después pasabas un examen para entrar ingresar de algún modo en un instituto de una ciudad. Era muy difícil, pero nadie se quedaba sin trabajo, que era la parte menos negativa, por decirlo de esta manera, de la dictadura. Pero yo, bueno, participé en la revolución a mi manera. Fue duro, pero yo al finalizar se desbloquearon las plazas de las ciudades, entonces conseguí un puesto de trabajo, hablo de los años 89-92, porque en el 92 emigré a España. Pero los 3 años di clases en institutos, ¿no? Tanto en Galatz, que es mi ciudad de nacimiento, como en Iași, la ciudad donde me licencié, que está situada al noreste de Rumanía. No tengo un mapa por aquí, noreste de Rumanía, pero es la más antigua universidad de Rumanía. Entonces, no era fácil, no hubo un conjunto de factores que era la inflación, prácticamente un sueldo de un mes no te daba ni para comer, no te daba tenías que vender tus libros para salir adelante, ¿no? Con el sueldo del profesor de geografía, ¿no? Y también este cambio de régimen, el camino de la transición política y económica que era, y todavía sigue siendo muy duro, pero la inflación era tremenda, y luego también la autoridad de mi familia, que era el cóctel perfecto como para salir, ¿no? Para huir. Toda mi generación queríamos irnos de Rumanía. Lo digo riendo porque acabo de publicar esta novela que se llama Las fronteras de Júpiter, donde explico en el 2022, acaba de salir de la imprenta, donde explico el periodo de la dictadura, los años vividos como niña, como estudiante, y después el tema de la migración, es decir, enriquece mi obra científica con el lado más, no es autobiográfico, sino más humano, ¿no? Del periodo que tuve que vivir como persona en un país autoritario, dictatorial, ¿no? Y después cómo cogimos todos los de hecho lo dedico a la memoria de mis padres, pero también a toda una generación de jóvenes que en los 90 cogieron la maleta porque querían intentar buscar el dorado, ¿no? Ver el occidente, pensando que el occidente era un mirage, ¿no? Un arco iris, ¿no? Y entonces, pues, todos quisimos hacer esto. Y entonces, en esta obra intento un poco reflejar esta realidad. Me quedaba por hacer esta obra, creo, y la hice, ¿no? Y entonces, al llegar a España, para contestar un poquito, como era natural, no pensé en la geografía primero, porque era lo último a lo que podías pensar cuando llegas como inmigrante. Pero quiero explicar un poco la trayectoria muy brevemente. Pedí asilo y refugio, cuidé personas mayores, cuidé niños, limpié casas, fui intérprete para el gobierno de Aznar, para el gobierno de Rodríguez Zapatero, hice un poco de todo, ¿no? Intérprete para la policía, y de repente en el año 97, cuando me denegaron el doctorado en lenguas románicas, en literatura románica, donde quería hacer una tesis sobre el tiempo, el papel del tiempo en la obra de Mircea Eliade, de repente subí a la 12ª planta de la Complutense, ¿no? Cuando me denegaron en románicas, y me encontré un señor por el pasillo que resulta que era el profesor Ricardo Méndez, que me dirigió la tesis doctoral y que es un referente para mí. Desde aquí le rindo un homenaje, porque me dijo: no llore usted, pase, por favor. Yo soy geógrafo, geografía humana. Había encontrado un libro suyo de geografía política en una biblioteca, y dije: tengo que volver a mi geografía. Si es que Rumanía no forma parte de la Unión Europea, lo que puedo hacer es olvidarme de la literatura románica y volver a la geografía, que es mi pasión al final, ¿no? Y el profesor Ricardo Méndez también estaba en un momento, creo que de pasión por la geopolítica en aquel momento, ¿no? Y aunque trabaja más el desarrollo económico, pero claro, también tiene este lado, de hecho tiene un libro de geopolítica también, y me dirigió en 3 años una tesis doctoral, ¿no? Con esta urgencia que tenía yo como inmigrante de buscar, ¿no? un trabajo, ¿no? Y
hice de todo un poco, pero creo que la frontera como elemento geopolítico jugó un papel muy importante, muy importante en mi vida, en todos los sentidos, ¿no? Real y simbólico. Y qué decirle, que me doctoré en 2000 con una tesis sobre Rumanía y sus impactos de la transición en el territorio, pero en el contexto geopolítico europeo. Y ahí es cuando, de hecho, me enamoro de la geopolítica al realizar este primer capítulo de la tesis, que además lo escribí en un Olivetti, en una máquina de escribir donde cambiabas la página cuando cometías un error. Dios mío. Y Ricardo Méndez, en su infinita bondad y nobleza, me regaló un portátil que ya no utilizaba y me dijo, muy bien escrito. Ahí guardo el papelito todavía y yo pude realizar la tesis en un portátil. Y bueno, no sé, solo agradecimientos, de verdad. Y luego, claro, el camino siguió, no, recibes sobresaliente cum laude, pero te tienes que ir por la puerta grande, ¿no? Y luego obtuve esta beca de la NATO, de la OTAN, ¿no? Y que me ayudó un poco, hice varias cosas, tuve que sobrevivir, ¿no? Y al final tuve que irme a Estados Unidos, sí o sí. Y ahí descubrí otro mundo, ¿no? Con varios contratos, después volví al CSIC, después me fui a Moscú, me fui a Bucarest con varias estancias, tuve este contrato Ramón y Cajal de excelencia investigadora, que ahí te dan un documento que se llama I3 de incorporación, se llama de trayectoria investigadora excelente. Yo no creo en la excelencia, pero bueno, se llama así. Y entonces, pues en 2015 salieron las plazas y en 2016, muy tarde, con 50 años, me pude sacar una plaza de científica titular en el CSIC, que siempre lo digo que es un honor para mí, ¿no? Haber podido conseguir como inmigrante, ¿no? Partiendo de una persona que llega y pide asilo y refugio en la cola y de repente no, pero una trayectoria bastante diferente, ¿no? De la que tiene una persona en su país, creo. Entonces, claro, en 2009 también cambié de nacionalidad y son vivencias al final que te cambian la vida, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que encontré en España un país de acogida estupendo y celebro siempre que tengo la oportunidad de compartir, ¿no? Esta experiencia vital, ¿no? Y profesional. No Muchas sé si me gracias, comprende. Silvia. La verdad es que eres una persona a admirar por tu lucha, por tu trabajo. Yo creo que todos estamos encantados de estar hoy aquí y poderte escuchar de verdad. Bueno, pues doy paso a Esmeralda y a Samuel para que te hagan el resto de las preguntas. Muchas gracias, Asten. Hola, buenas tardes a todas. Es un gusto conocerte, saludarte. Silvia, un honor para mí estar aquí y poder compartir este ratito. Bueno, Gracias, pues Esme. mira, a mí me gustaría que empezáramos hablando un poco de la docencia, ¿no? Ya que estamos en el marco de la universidad Sí. y aprovechar tu experiencia en este campo, tu experiencia internacional, porque, bueno, como ha contado Ana, tú ahora eres profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, pero también has estado en varias universidades Sí. estadounidenses. Entonces, me gustaría aprovechar eso también para satisfacer un poco una curiosidad que yo tengo como docente, en mi caso, de geopolítica. ¿Cómo se plantea la geopolítica en otras universidades en comparación con las universidades españolas? ¿Hay diferencias de enfoque, de Sí. metodologías? Cuéntanos un poco. Bien, hay diferencia, porque en Estados Unidos yo impartí clases para American University y George Washington University, no era geopolítica pura, sino más bien clases de relaciones internacionales. Se me olvidó decir que mi trabajo está situado en la frontera, ¿no? Geografía humana, geopolítica, relaciones internacionales. A ellos les interesaba la política europea en aquel momento, ¿no? Cuando yo impartí clases. Yo impartía clases al estilo europeo porque preparaba las clases de tal modo que ellos comprendieran, que tuvieran una base, ¿no? Aprender
aprender primero, por ejemplo, los pilares de Maastricht, cuáles son, y después debatir. Sin embargo, lo que yo vi ahí, ¿no? Cuando asistí a clases y luego estuve de visiting scholar en Institute for European Russian and Russian Studies, pues ahí el profesor no hace nada. El profesor entrega una bibliografía, entrega material al principio del curso y al principio de cada sesión, y el alumno se encarga realmente de la clase, de mantener el curso. El alumno tiene que estudiar, tiene que leer mucho, tiene que estudiar, tiene que preparar. Hay examen prácticamente cada día, hay un examen, sorpresa o no. Cada alumno en cada curso tiene que defender un trabajo a raíz de lo que el profesor le entregó. El profesor habla realmente poco, da pocas pistas. Me llamó mucho la atención porque yo no salía contenta, iba un poco de oyente a las clases, pero mis clases no iban. Yo no daba las clases al estilo americano porque no me parecía justo para los alumnos. Por ejemplo, para poder debatir, en mi opinión, hay que tener una base, ¿no? Y la base se estudia no porque yo tuve que aprenderme de memoria manuales enteros para ingresar en la universidad, porque fue así realmente, ¿no? Sino porque si estudias te quedas con algo, mientras que si solo recibes mucha información, puedes perderte en esta información, como se pierden ahora los medios de comunicación, que luego hablaremos un poco de ellos. Con lo cual yo creo que tienes que tener una base para poder analizar antes que opinar, ¿no? Y debatir. Y yo creo que no encuentro fallos, pero ellos son como libres de debatir. Van a clases, un alumno, por ejemplo, defiende un trabajo y después los demás hablan alrededor del trabajo, ¿no? Y el profesor interviene, pero muy poco, solo para poner la nota. Este es un poco el estilo americano que yo viví en Washington, en las dos universidades. Pasé mucho tiempo en las bibliotecas, obviamente, en Library of Congress, porque me gustaba mucho también a mí, no aprender el estilo porque luego volví aquí y cuando doy clases a los alumnos di clases en la Nebrija también de historia contemporánea y ahí, bueno, también yo me preparaba las clases, yo no puedo ir a impartir, los chicos pagan mucho dinero, ¿no? Y luego para dar la clase del máster, que es ahora, ¿no? En estos momentos que damos clases yo me preparo mucho con PowerPoint, explico cada diapositiva y yo les noto muy agradecidos. Y a los americanos les noto también, después de años enteros, pasan por Madrid y vienen a verme, porque recuerdan las clases con tanta nitidez, profesora, pues que estamos muy agradecidos. Yo todavía recuerdo los pilares de Maastricht o la política agraria de la PAC, de la Unión Europea, porque yo creo que los chicos necesitan información para poder desarrollar, ¿no? su potencial, porque tienen mucho potencial. Y hablando de la Carlos III, de los chicos de ahora, del máster, los encuentro muy preparados, los encuentro con una base sólida cuando llegan, y bilingües todos con el idioma inglés, realizan los trabajos en inglés, lo dominan mucho y son buenísimos y yo apuesto por la juventud muchísimo y por esta generación de cambio. Creo que esperan de nosotros, pero creo que también aprendemos de ellos. Yo aprendo mucho de ellos, de esta cultura de la juventud, ¿no? De su espíritu a veces de emprender algo, porque acaban un máster muy caro y a veces la geopolítica como que no vende, ¿no? Que te quedas un poco en la nada cuando acabas. Y entonces ellos crean una empresa o se van a Luxemburgo o de repente consiguen una beca, les doy cartas de recomendación y se mueven. Y yo creo que sí que son agentes de cambio y confío en que son muy preparados y confío en que la geopolítica y la geografía ganen terreno, ¿no? En la formación de los jóvenes y que realmente encuentren un empleo relacionado con lo que ellos
aprenden, estudian. Y sí encuentro esta diferencia porque los alumnos, y con esto finalizo, los alumnos americanos realmente pocos se quedan y se dedican a lo que estudiaron. Cuidado, ahora hablan de deportes en la tele cuando estudiaban relaciones internacionales y creo que no, que es una pena también, ¿no? Sé que el mundo es global, pero yo reconozco que tengo la gran suerte de haber estudiado geografía y ser geógrafa y jubilarme como geógrafa. Yo creo que esto es ya, ¿no? Como el sueño dorado, ¿no? Y no sé si le contesto Esme a su pregunta. Sí, completamente. Es muy interesante, además, poder conocer esas distintas metodologías realmente, ¿no? Que también explican luego, pues, cómo las distintas sociedades se enfrentan, ¿no? A los problemas y, sobre todo, a la lectura que se hace de determinados problemas. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, en mi caso, yo también aprendo un montón del alumnado. Yo soy fan total de los adolescentes y posadolescentes. Creo que tienen muchísimo que aportar y efectivamente ojalá luego encuentren trabajo de esta disciplina que es tan maravillosa, ¿no? Claro. Que es la geografía, la geopolítica, en este caso, por extensión. Pues mira, ligado a todo esto que estamos comentando, va mi segunda pregunta. Yo creo que podemos decir que la geopolítica está hoy en día muy de moda, ¿no? Oímos hablar de geopolítica en todos los medios, redes sociales, televisión, prensa. No sé hasta qué punto tú estás vinculada pues, con estas esferas, no sé hasta qué punto pues, hablas de geopolítica en estos medios, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista, ¿no? Sobre esta especie de moda. ¿Es bueno? ¿Realmente cualquier persona puede opinar sobre geopolítica? ¿Hay ahí un riesgo detrás de banalizar determinados conflictos, ¿no? A la hora de tratar los temas de una manera quizá un poco superficial? ¿Tú qué opinas? Me encanta mucho esta pregunta porque yo sí que intentaba participar, yo participé durante años, ¿no? Pero precisamente hace 3 meses, cuando estalló esta guerra, tuve mis dudas, ¿no? Y tiene Esme toda la razón. Asistimos a me atrevo a utilizar el concepto de geopolitización, ¿no? De los medios, de repente en 3 meses, ¿no? De los medios de comunicación y de las redes sociales, me atrevo a señalar, ¿no? Ahora, parece que todo el mundo es experto, ¿no? En la temática en 3 meses, ¿no? El mundo opina y critica, sobre todo. Cuánta crítica hay, ¿no? En cualquier decisión, incluso cualquier comentario puede herir. No sé, me refiero sobre todo a Twitter, que se ha convertido como en una plataforma un poco más selecta que Facebook, tal vez, que Facebook es más de foto, ¿no? Pero esta es más selecta, ¿no? Y es como un espejo de lo que hacemos. Y yo celebro que hoy hemos colgado lo nuestro y es muy bonito lo que hacemos, ¿no? Pero cuando lees información hay mucha crítica, ¿no? Y me atrevo a señalar que los que más criticas menos saben, ¿no? Se banaliza mucho, sí, el concepto se transforma como, en mi opinión, en un instrumento, ¿no? Para interpretar el mundo, cada cual a su manera y cada cual desde su esfera de trabajo. Y en estos últimos meses, para seguir contestando, ¿no? Desafortunadamente, no participé en muchos debates por mi decisión, no por no haberme contactado, porque sí publiqué algo en el CSIC, me pidieron desde los medios de comunicación y a raíz de ahí todas las televisiones, pues fue, incluso por mi cumpleaños, todo el mundo llamaba porque quería ir a la Sexta Clave, pero es que me decían lo que tenía que decir. Es decir, era como me imponían, ¿no? De algún modo, y lo digo siempre desde la humildad, que no fue un rechazo. Dije, prefiero hacer mi propio análisis antes de hablar en público sobre un tema que me ha cogido por sorpresa y además me ha cogido desprevenida porque el año pasado hubo un intento de ataque por parte rusa a Ucrania y al final se frenaron y yo fallé de algún modo en mi pensamiento como no sé si llamarme experta, pero como persona que lee a diario, ¿no? Los temas de la geopolítica de la Europa del Este.
Y entonces me convertí en una persona que asistía a estos debates, ¿no? Y observé que los tertulianos se adentraban por territorios desconocidos, muchos ni siquiera sabían y saben pronunciar bien o enseñar en los mapas los lugares de los que hablan. No es su culpa, qué duda cabe, no intentaban hacerlo lo mejor posible, pero opinaban. Y realmente yo creo que para opinar, vuelvo de nuevo, hay que conocer, ¿no? Y analizar antes que opinar, ¿no? Y hay que tener una base para poder hacerlo. Y creo que hay mucha equivocación muchas veces y no se quiere escuchar realmente lo que la realidad. Se crea como una guerra de propaganda también, me atrevo a decir. Se tiene solo una visión y tristemente me recuerda al periodo de dictadura cuando tenías que tener esta visión y no poder cambiar de visión. Es decir, como ofreces otra visión, otra versión, siempre hay dos versiones de la historia o 100. Y cada persona que ha estudiado puede tener la suya. Y entonces, como me decían, ¿no? Si cambia de opinión, ya menos. No puedo cambiar de opinión, porque me tienen que escuchar también mi opinión. Entonces, lo que más admiré y sigo admirando, yo sé que hay expertos muy buenos en España sobre la temática y no están en los medios televisivos porque no los veo. Y entonces, no es que celebre que no estén, deberíamos estar todos, pero desgraciadamente no podemos estar. Entonces, lo que me gusta y recomiendo, y creo que la gente lo hace sin que yo lo recomiende, es ver los programas de 24 horas entre las 10 y las 12 de la noche, donde los militares en reserva son los que más conocen sobre la temática, ¿no? Tienen conocimientos refinados, digo yo, sobre los mapas de la Europa del Este y sobre los acontecimientos. Además, hablan con respeto a la Federación Rusa. No hablemos de la Rusia de Putin, por favor, a estas alturas. Hay que hablar con una educación. Y por eso recomiendo estos programas de noche con estos militares, ¿no? Que en reserva o retirados que saben los acontecimientos y saben relatarlos de tal modo que el oyente o la persona que los ve pueda hacerse una propia opinión sobre los acontecimientos. Esto le puedo decir. Y volviendo a su pregunta, hay una parte buena también en todo este lío, ¿no? De información, porque la gente al menos sabe dónde está Ucrania en el mapa. Creo que la gente empieza a aprender dónde está, porque en este libro les tengo que llamar la atención, está muy mal este mapa. Dios mío, qué vergüenza. Lo tengo que decir para la próxima edición. Colocan a Rumanía en Ucrania de repente sin saber, es que no se puede hacer esto. Y yo creo que la gente sabe ahora, a raíz de la crisis de los refugiados, sabemos, ¿no? Que España es muy solidaria y Europa es muy solidaria, que nos hemos convertido prácticamente, todo el occidente se ha convertido y toda la Europa del Este en países que acogen refugiados de Ucrania. Y yo creo que hablamos de un mundo solidario y comprometido con este país. Y esto yo lo celebro, a pesar del lío que se ha creado, ¿no? Y esperemos que que haya un final lo más positivo posible en todo esto. Esperemos, sí. Es muy importante todo el tema de la información, sí, cómo se maneja, y cómo se transmite, divulga, cómo se transmite. Sí. Es además creo que el tema de nuestro siglo, ¿no? O sea, sí. el poder informarnos adecuadamente. Exactamente. Sí. Samu va a seguir haciéndote otras preguntas interesantes. Gracias. Muchas gracias, Esme. Un placer. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen y hola Silvia. Un placer porque la verdad que se ocurren tantas preguntas, ya las habla de la OTAN también, que bien, bueno, demasiadas, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí tiempo más limitado. Y bueno, yo quería sobre todo profundizar en temas, en tu obra, ¿no? En tu obra, en tu trayectoria.
Y Sí, ciertamente ahora hablamos también de personas refugiadas, desplazadas, sí, 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 migradas. Entonces, ¿por qué, desde tus inicios, ¿no? Tus libros que hemos podido analizar esta semana, ¿por qué analizas este fenómeno de las migraciones, de las fronteras y sí. específicamente aquellas de Europa Oriental y España? ¿Y qué papel juegan ahora los flujos migratorios en la geopolítica mundial? Bueno, el por qué creo que ya lo tienen, ¿no? Porque soy una inmigrante y que la frontera jugó y juega un papel muy importante en mi vida. Inicialmente no quería hacer migraciones, sino dedicarme a la geopolítica pura, es decir, hacer geopolítica, pero no pudo ser porque no había una escuela realmente en Madrid de geopolítica y entonces pues en un capítulo de mi tesis trataba la migración y después pues en el TESIC solo cabía, no había lugar para mí sino solo como migrante porque hubo un proyecto de migraciones y necesitaban un doctor que supiera rumano a partir, como bien saben, a partir de 2002, cuando se abre la frontera Schengen para Rumanía y Bulgaria, hay unos flujos intensos de rumanos, ¿no? que llegan para poder quedarse solo 3 meses en España, pero ellos se quedan y se crean estas redes extraordinarias de rumanos, ¿no? En Castellón de la Plana, ¿no? Sobre todo en el corredor de Lenares. Entonces, pues me emplearon en el CSIC con mi primer contrato para hacer trabajo cuantitativo y cualitativo con los migrantes. Y ahí empieza mi historia con los migrantes en 2004. Teniendo sobre mis hombros mi propia historia. Entonces, ¿no? La frontera es mi instrumento, es mi ancla, ¿no? De algún modo que vincula el movimiento humano a la geopolítica. Y ahí yo me encuentro como pez en el agua porque puedo trabajar las dos cosas con la frontera como instrumento geopolítico fundamental. Publiqué mucho en este sentido, pero además de los libros que ya conocen, ¿no? Artículos científicos de muy alto nivel, porque el TSIC es así, y si no es Q1 no puedes estar ahí, ¿no? En Routledge, en Wiley, en Elsevier, en estas revistas. Y me preocupan los flujos migratorios, no solo de rumanos, la migración económica o la migración de talento, o los jóvenes, o el tema identitario, que trabajo mucho, ¿no? La transformación identitaria de las personas migrantes, sino últimamente los flujos de refugiados. De hecho, intenté y creo que conseguí un concepto, movilidad atrapada, a raíz de los refugiados sirios no atrapados en Turquía. Fue un artículo solo conceptual. Me gusta ser conceptual porque creo que hay que aportar conceptos además del trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo que nos sirva siempre para poder conceptualizar el discurso del migrante. Respondiendo a su pregunta más claramente, considero que los flujos migratorios son y serán, ¿no? esenciales en geopolítica. No solamente los flujos de refugiados, que sí que lo son, sobre todo ahora, ¿no? y solicitantes de asilo, sino también la migración de carácter económico, creo, los puentes que se realizan, ¿no? entre los países, por ejemplo, entre Rumanía y España, hay puentes realizados a través de migrantes. Después creo que es importante también la contribución de la migración al Producto Interior Bruto de los países receptores, ¿no? Y creo además que yo hablo mucho de la movilidad, ¿no? Para mí la migración, desde que la frontera de la Unión Europea se abre para Rumanía y Bulgaria, se transforma en una frontera fluida, porque se puede viajar sin este visado que a mí me impedía cada verano ir a ver a mi madre, por ejemplo, ¿no? Ahora la gente va y viene, que no nos ha dejado la pandemia, pero se ha retomado esta fluidez y ha puesto siempre por la frontera cosmopolita, la frontera abierta y fluida entre las naciones. Y creo que la frontera debe unir más que separar, ¿no? y jugará un papel fundamental en el movimiento humano. Creo que se esperan grandes oleadas de inmigrantes del sur
global, como lo llamo yo, hacia el norte, ¿no? Por las consecuencias de la guerra, por las tensiones identitarias que vivimos en todo el mundo, por la crisis económica, ¿no? La crisis del hambre, la crisis del agua, la crisis medioambiental. Yo aprovecho para señalar que se necesita un cambio, creo que de las políticas occidentales, hablando porque estamos aquí, pero globales, ¿no? No solo occidentales, de recepción de refugiados o de la inmigración irregular, de todos los países, no solo de algunos países. Vamos a recibir a estos en concreto porque ahora están atacados, ¿no? Sino recordar que en la frontera de Turquía hay mucha gente que no ha podido entrar en Europa, el pacto de la vergüenza, si lo recordarán, entre la Unión Europea y Turquía. E incluso me atrevería a decir que se necesitan cambios en las políticas que diseña cada Estado, ¿no? para el retorno de su gente a su país de origen, por Rumanía, la primera, que hay mucha gente que quiere retornar y no sabe hacia dónde ir, y luego el talento joven, por ejemplo, y no tan joven, de españoles que están dispersos por el mundo y quieren retornar a su país y no saben cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, retención de talento y cómo los retenemos. No hay dinero, parece ser que incrementamos los gastos en defensa, pero los gastos en investigación, en el retorno de la gente, parece que nadie piensa, ¿no? Eso. Son cuestiones que se solapan de algún modo, pero parece ser que hay que dedicarse un poco más a las políticas migratorias y de movimiento humano, ¿no? Y por lo tanto creo que los flujos migratorios darán mucho que hablar y sobre todo necesitan, creo que, un análisis muy profundo de todos los flujos, no solo porque estamos en España vamos a dedicarnos a los de América Latina y Silvia Marco trabajará sola siempre, los flujos de la Europa del Este, por ejemplo, o los flujos marroquíes, quién los trabaja y qué pasa en Ceuta y Melilla. Es decir, son muchos aspectos que creo que necesitan. Lo siento, mi tema es tan amplio que no, que al final, pero yo creo que podemos seguir conversando sobre estos asuntos para no alargarme y decirle únicamente que la pregunta suya es fundamental, ¿no? y primordial para el futuro de la geopolítica. Bueno, la radiografía del mundo y el análisis geopolítico es totalmente profundo y realmente da para mucho. Pero yo me voy a centrar para terminar mi intervención sobre uno de los conceptos que marcan o han marcado, ¿no? la geografía histórica o la geopolítica, que es el concepto de poder, ¿no? Y en ese contexto, en este contexto actual, la pregunta es clara y muy directa. ¿Y de quién tiene más poder? ¿Los gobiernos o las empresas? ¿No? ¿El poder político o los intereses económicos? Y eso realmente estamos yendo hacia un nuevo orden mundial en este siglo. ¿Qué opina? Yo creo que van de la mano, ¿no? Yo creo que, aunque considero que son los gobiernos en primer lugar, que van muy unidos a las instituciones y organizaciones internacionales, algunas más bélicas que otras, algunas más pacificadoras, pero en realidad es el poder estatal y las instituciones. Y en el caso de la crisis actual, además, creo que, como se dice últimamente, estamos en una tormenta perfecta, todo el mundo lo ha cogido y lo dice, ¿no? Vivimos una tormenta perfecta porque con la crisis de la pandemia que aún no se ha terminado, lidiamos personalmente, ¿no? Profesionalmente, cada cual como podemos, la crisis de la guerra, que se traduce en la crisis económica, la crisis energética, crisis del hambre, incluso, ¿no? Alimentaria, nos hace pensar que el mundo empresarial está cada vez más vinculado, ¿no? Más implicado en los temas actuales, ¿no? Que contribuyen a la guerra en lugar de contribuir a la paz, también hay que decirlo, y pensemos en las grandes compañías de recursos naturales, de gestión de los recursos, de transporte de hidrocarburos, ¿no? Las compañías y las empresas energéticas de gasoductos, de oleoductos, las sanciones, las revanchas que siguen detrás de estas sanciones, algo un poco en clave, ¿no? Geopolítica, es geoestrategia pura que se emplea con acuerdos de las
de las instituciones y de los gobiernos y en mi humilde siempre opinión, cuantas más sanciones y paquetes habrá al gas ruso, más vamos a vivir las consecuencias a nivel de la población, de la subida de los precios y me refiero a este año concretamente. Luego a la larga ya se irá viendo, pero de momento más sanciones, más revancha, más dolor y más subida habrá para la población española, europea, global, que no tiene ninguna culpa, ¿no? En este sentido. Y por cuanto a la pregunta del orden mundial, me parece que da para una conferencia, ¿no? Es muy interesante, yo creo que sí, sin duda alguna. Y yo lo decía el año pasado, pero se reían de mí cuando lo decía, que estamos frente a un nuevo orden mundial. Me decían, no exageres. No, sí, sin duda alguna, estamos encaminados hacia un nuevo orden mundial. Creo que la lucha de poder entre el este y el oeste, entre la integración y la fragmentación, estos conceptos, ¿no?, que nos acompañan en los últimos 30 años después del fin de la Guerra Fría, no ha acabado, sino que sigue. Se intentó y se tuvo el espejismo de que vivimos en un mundo unipolar, pero era solo un espejismo, ¿no? Pero yo creo que habrá una lucha de poder a continuación entre la Eurasia. Si pensamos en el concepto en la teoría de Mackinder, ¿no?, de su terminología, si me refiero claramente al artículo que él publicó con una visión extraordinaria en 1904, el pivote histórico el pivote geográfico de la historia, más bien dicho, que sitúa a Eurasia, ¿no?, que dictamina quien domina la isla mundo, domina el mundo, ¿no?, el Heartland, el corazón del mundo. Él sitúa el corazón del mundo en el eje donde está situado Moscú ahora mismo y China como poder tanto militar como comercial, como económico, ¿no?, como su visión, ¿no?, este anillo de tierra. Y como contrapartida tenemos al occidente con el anillo de agua, ¿no?, con la teoría de Rimland, de Spikeman, que según él el anillo de agua va a dominar finalmente al anillo de tierra, que es Eurasia, con lo cual la lucha sigue abierta. Pero no olvidemos que no estamos solo entre el este y el oeste, entre el occidente y Eurasia, sino que hay países que se mantienen en una esfera neutral ahora mismo. Tenemos a China, tenemos a los BRICS, ¿no?, que además de Rusia tenemos a Brasil, tenemos a India, que son grandes potencias que todavía no se han pronunciado en ningún foro internacional. Esto no significa que están apoyando a Rusia, no lo sabemos todavía, pero a mí algo me dice que sí. Y luego tenemos a Turquía como pieza estratégica clave en el Mar Negro, con este corazón partido entre el este y el oeste, miembro de la OTAN, pero a la vez en la sala de espera para entrar en la Unión Europea. Desde el año 69 solo tiene una unión aduanera con la Unión Europea y que se opone, ahora parece ser, a la ampliación de la OTAN por sus razones que tienen que ver con la identidad, con las identidades, ¿no?, con el problema kurdo. Con lo cual, yo creo que el escenario es de la creación de un nuevo orden mundial que, en mi opinión, debería ser, yo lo digo un poco a modo ideal, ¿no?, ahora debería ser un mundo multipolar, ni unipolar ni bipolar, sino multipolar, y que cada actor importante tuviera... La palabra poder no me gusta, pero hablamos de poder, porque la geopolítica es la ciencia del poder, de la paz, de la guerra, ¿no? Van conjuntamente, aunque yo crea más en la paz, sea una idealista, pero también soy muy realista y yo creo que se tendrá que repartir el poder comercial, poder militar, poder económico, ¿no? Poder humanitario, ¿no? No intentar, además, me atrevo a decir en esta entrevista, occidentalizar al este a la fuerza, porque no es posible. Porque ahí hay un tablero identitario extraordinario. Y no podemos entrar con las armas a occidentalizar el este, sino escuchar primero al este a través de referéndum bajo la OCDE. No he dicho que referéndum
por eso fallé un poco, porque pensé que había un referéndum en Donetsk. Me lo esperaba en Lugansk, ¿no? En las regiones del Donbass, y no hubo este referéndum que yo tanto esperaba, ¿no? Pero creo que cuando hablo de occidentalizar no me refiero a los valores democráticos. Eso lo quiero dejar muy claro, porque yo creo que la democracia, aunque esté herida en todo el mundo, porque hay países donde se compran armas libremente en estos momentos, y no se pueden matar en el país que se considera más el mejor del mundo, vender armas para conseguir la paz. Esto lo tengo muy claro. Y hablo de intentar integrar el mundo de tal modo que cada cual se sienta cómodo, pero no a la fuerza. Es una tarea sumamente compleja, geopolítica, que se tendrá que solucionar en el futuro, creo. No sé si le contesto, profesor Samuel. Creas más preguntas que respuestas, pero eso es lo bueno, ¿no? De aquí salimos con muchísimas incógnitas y muy agradecidos. Luego podemos seguir, claro que Sí, sí. claro que sí. Sí. Muchas gracias. Será un honor para mí. Sí. Gracias. Bueno, Silvia, ya estamos casi en la recta final de la entrevista. Claro, sí, es que hablo demasiado. No, estamos, bueno, no sé si está leyendo los comentarios de aquí del chat. Pero No leo nada, no. Bueno, pues la gente tanto hace preguntas. Georgina como Francisco Torres han dicho que es un honor poder escucharla. Y la verdad Sí, es que muchísimas gracias, sí. Gracias, profesores. El honor es mío. Bueno, pues para finalizar, a ver, teníamos una pregunta que yo creo que también es bastante clave, porque antes hemos hablado de cómo se enseña geopolítica aquí en España, pero quizás, bueno, me imagino, y ahora nos lo corroborará, que la especialización en geopolítica y sobre todo en la zona de la Federación Rusa o de la Unión Soviética o de, bueno, de todo el conglomerado de la zona de Eurasia, de todo lo que estamos hablando, es por su procedencia rumana y por las conexiones que ha tenido la que ha tenido su país con Rusia y en las últimas décadas. Entonces, cuando llegó aquí a trabajar a España y cuando empezó a trabajar en el CSIC, claro, nosotros estamos muy lejos desde un punto de vista cultural y social y geográfico, evidentemente. Entonces, ¿cómo ha sido trabajar como mujer, como geógrafa en el CSIC y cómo ha sido mantener el tema de los estudios tanto de geopolítica en Rusia como de Europa Oriental en una zona en la que realmente estamos muy desconectados desde un punto de vista geográfico y culturalmente? Sí, muy interesante. Muchísimas gracias, Ana. Es una pregunta que me viene como un guante porque, porque tengo la oportunidad de expresarme y yo se lo agradezco mucho. Yo nací en la frontera entre Rumanía, Moldavia y Ucrania. Sin embargo, mi país de nacimiento, nací en Galați, que luego si quieren lo miran, está ahí a 20 kilómetros de Ucrania y a 5 kilómetros de Moldavia, pero soy rumana, ¿no? Sin embargo, Rumanía no tuvo buenas relaciones con Rusia. No, bueno, desde los años 70, Rumanía se aleja de los gobiernos rusos, de la Unión Soviética, y se aproxima más a la política china, ¿no? Tanto de natalidad como de economía, rompe las relaciones con Rusia, con lo cual mis padres sí son bilingües con ruso, pero nosotros no, mi generación. ¿Por qué? Porque se habían roto las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Sin embargo, para contestarle, Rumanía, aunque formara parte del Pacto de Varsovia o de Comecon, no tuvo estas relaciones. Cuando cayó, se desplomó la Unión Soviética, Rumanía fue uno de los primeros países, al modo que en el 92, cuando pido asilo y refugio en España, se me dice claramente no le podemos dar asilo y refugio porque su país ya empezó las negociaciones con la Unión Europea. Rumanía fue uno de los primeros países que quería entrar en la Unión y en la OTAN. Le quiero un poco contextualizar su pregunta, con lo cual yo trabajo lo que trabajo por venir de donde vengo, ¿no? Pero no porque Rumanía estuviese en buenas relaciones con Rusia, no, nunca lo ha estado, ¿no? Y luego,
como geógrafa y como migrante, me repito, tuve que hacer un poco lo que sabía hacer, ¿no? Y a raíz de la tesis, pues empecé a trabajar el tema fronterizo, el tema de la migración, el tema de la geopolítica, y en el CSIC, después del contrato Ramón y Cajal, que todavía hoy, después de pasar muchos años, digo, ¿cómo me dieron a mí Ramón y Cajal, ¿no? Para poder quedarme en el CSIC, que fue un honor, no sé, cuando me vi en el listado aquel, que solo 7 plazas con cientos de candidatos y tal, pues dije, pues he tenido la suerte. Y después le contesto claramente a Ana su pregunta, porque no quiero, porque ya se nos va el tiempo. Yo trabajo sola. Estoy sola en el CSIC. Dirijo sola un grupo que se llama, lo que han visto en mi página, Movilidad Humana Transfronteriza entre el Este y el Oeste en el contexto geopolítico y europeo. Intenté unir migración, frontera, geopolítica, hacer un conjunto con lo importante que es. No se saca plaza, nada de geopolítica. Yo estoy sola, tengo becarios que van y vienen. Hoy se acaba de ir una chica, de hecho, que vino para trabajar con mi grupo, porque pone grupo, pero yo trabajo sola y me atrevo a salir de este rincón metafórico que ustedes han creado y que se lo agradezco enormemente a todas, las adoro en estos momentos, porque me han invitado para poder expresarme libremente. Considero que hay que hacerlo. Además, que me atrevo a decir que nadie puede construir nada solo y que hace falta un equipo de personas apasionadas por lo que hace, ¿no? En este caso la geopolítica, y sobre todo que nadie es eterno, ¿no? Que se nos va la vida y que necesitamos nuevas visiones, nuevas interpretaciones. Hay gente talentosa, hay gente, me consta que en Santiago de Compostela, en Alicante, hay gente experta en geopolítica y que yo ahora acabo de conocer a parte de esta gente, es decir, no conozco a nadie, es que conozco más a gente de Australia, es impresionante, que a gente de España, y por ello me gustaría, con su permiso, como he dicho, salir de este rincón metafórico y hacer un llamamiento al ámbito académico, en este caso concreto a la Asociación de Geógrafos Españoles, a su presidente, no sé si sigue Jorge, no lo sé, porque no lo he mirado, porque Jorge era para mí la persona exquisita y acogedora, ¿no? Y sería sumamente beneficioso si se pudiera crear un grupo de geopolítica en la AGE, creo, porque no digo Europa del Este, sino global, ¿no? Expertos América Latina, expertos en Oriente Próximo, por ejemplo, la editorial Síntesis, este libro del Mar Negro, que me gustaría verlo presentado a los lectores, creo que es la base para comprender a este otro. Y yo creo que la editorial Síntesis ha tenido una muy buena idea de crear una plataforma de geopolítica de cada región. Pues como ha hecho la editorial Síntesis, a lo mejor la AGE podría pensar en que juntos, no sé, pensemos en un grupo de geopolítica dentro de la AGE para poder organizar también conferencias, seminarios, escribir juntos. Yo escribo sola. No sé si no les ha llamado la atención que Silvia Marco escribe sola, porque no puedo escribir, no sé con quién podré escribir. A veces me noto exhausta también en los conceptos, porque compartir, yo creo que es la idea global en geopolítica. Si no se comparte, uno va caminando y ni siquiera sabe si va por el camino correcto. Es decir, me atrevo a solicitar abiertamente con ustedes aquí es una petición, ¿no?, metafórica, de algún modo, de poder trabajar conjuntamente con un grupo de expertos, agradeciendo la oportunidad que me ofrecen, porque sí que hay gente muy valiosa que podría aportar. Y creo que cuanto más nos dediquemos a la geopolítica, más expertos habrá en el futuro. Y reitero mi llamamiento. Gracias, Ana. Pues sí, Nada, bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos. Yo me sumo a ese grupo también y a esa petición. Sí, deberíamos, ¿verdad, Samuel? Sí. Y eso lo ponemos ahí en la cola de las tareas pendientes. Sí. Y ahora te vamos a pedir que en 1 o 2 palabras, máximo, muy concisa,
nos respondas a unas preguntas simpáticas Sí, que tenemos sí, preparado, ¿de acuerdo? sí. Bueno, la primera, que nos digas un o una personaje histórica. Personajes históricos, yo tengo a todos los revolucionarios que intentaron cambiar el mundo, es decir, Martin Luther King, bueno, a lo mejor son tópicos, Nelson Mandela, ¿no? Este activista, ¿no? Que luchó contra el apartheid en su país. Luego admiro a nuestra generación, la que derrocamos a Nicolae Ceausescu en el 89, mucho, porque creo que hay que ser revolucionario para cambiar, ¿no? Y aunque cueste lo que cueste, aunque cueste vidas, pues hay que hacerlo. Estos son los personajes, mis personajes son los que luchan realmente. Sí. Y una científica De científicas, pues Margarita Salas, Marie Curie, me estoy repitiendo otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque esta señora Marie Curie, que, pionera en el campo de la radioactividad, ¿no? Que obtuvo 2 premios Nobel en distintas asignaturas, yo creo que son importantes, aunque esta tarde, si me permiten, para mí son ustedes las científicas que yo celebro, porque yo creo que este encuentro me ha servido, me está sirviendo en estos momentos de mucho, y creo que son las heroínas de esta tarde y mis científicas preferidas. Sí, les animo que sigamos con este y que lo llame, que salgamos del rincón. No sé, no lo sé. Bueno, una pregunta así también con toque irónico. ¿Prefieres la geografía política o la geopolítica? Pues otra vez me remito a Ricardo, no sé si Ricardo Méndez en algún momento escuchará esto, pues él llamaba geografía política, porque era muy riguroso con la geografía y yo creo que tenía razón, geografía política, pero yo creo que en el contexto actual tenemos que dar fuerza a la geopolítica como concepto y centrarnos en la geopolítica. Yo creo que sí, pero de verdad crearla en España, crearla y vincularla con los geopolíticos, los analistas del mundo, Rusia incluida, porque aprovecho la oportunidad para decir que no se puede castigar a 145 millones de personas, de científicos. Yo ya no tengo relación con ellos, son grandes expertos en la geopolítica de Eurasia y no puedo ahora comunicarme con ellos, y yo creo que el término de geopolítica, volviendo, es el que prefiero, pero viene a ser lo mismo, vamos a ver, aunque la geografía política, Ricardo, la vinculaba a la geografía electoral más bien. Entonces, por eso yo prefiero la geopolítica como conjunto. Sí, no sé si le contesto a Samuel. Sí. Silvia, recomiéndanos un libro para entender el mundo. Sí, un libro para entender el mundo que para mí fue revelador, de hecho son varios. Recomiendo a Robert Kaplan, recomiendo La venganza de la geografía, ¿no? Cómo los mapas condicionan el destino de las naciones, porque ahí nos explica claramente cómo un mapa, ¿no? Rusia camina con el mapa en la mano, por eso conseguirá sus metas, porque es así, porque como no te rijas por el mapa, por la geografía, no dominas lo que quieres hacer. Y luego este autor, que es un gran analista, además de periodista, además de viajero por todo el mundo, que tiene un amplio abanico de una obra fantástica, para comprender el mundo de la Europa del Este, recomiendo los fantasmas de los Balcanes, ¿no? Rumanía incluida. Yo creo que vale la pena, incluso como lectura turística, geopolítica, es global, Kaplan, sí, Pues en las prácticas de geopolítica hablamos de Kaplan y hablamos mucho de cine, del cine y geopolítica. Claro. Una película para reflexionar sobre geopolítica. Si yo ahora estamos todos por Netflix, tal, por la tarde, no sé qué, yo recomendaría varias películas, The House of Cards, El Castillo de Naipes, por ejemplo, porque pone de manifiesto los encuentros y desencuentros, ¿no? de la política americana del siglo XXI, no solo con Rusia, Siria o Irán, sino centrándonos en los escenarios que hay detrás de esta gran serie, ¿no? Y nos pone de manifiesto que ningún país es perfecto, ni el amo del mundo, y ningún sistema. Y Homeland me gustó también.
y como películas más antiguas para contrarrestar, y dos obras literarias, Doctor Zhivago, ¿no? Inspirada en el libro con el mismo título y ambientada en la Primera Guerra Mundial, en la Revolución Rusa y en la Guerra Civil del 18 y 20 de Rusia, y finalmente Guerra y Paz, como, ¿no? Que a mí me inspiró tanto como novela como cine, ¿no? Como una película. A lo mejor soy clásica, pero yo creo que lo clásico también ayuda, ¿no? A comprender la realidad, ¿no? La novela de Tolstoy que la llevaron al cine, creo que con éxito. Sí, 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 es una película muy completa y muy compleja, ¿no? Creo. Y para cerrar esta maravillosa entrevista, Silvia, geopolítica gastronómica, recomiéndanos un plato que defina la identidad de tu país y la identidad de España. Bueno, son dos, que ahora mismo no me atrevería a comer porque ya no podría, ¿no? Son dos, que es el primero, que es borscht, que lo comen todos los de la Europa del Este, que es un poco como una sopa agria, así como si le pusieses limón y tal, pero tienen una sustancia, ¿no? Que le da un sabor especial con carne, con todo tipo de verdura, que es muy nutritivo, además que lo comían los pueblos, pero ahora se ha convertido en un plato exquisito también que les recomiendo que viajen a Rumanía. Y si no, tenemos que ir con el rincón ahí para hacer un viaje. Y de segundo, bueno, col relleno con carne picada, que habrán oído, que también se come, creo que en todos los países del este, pero en Rumanía tienen una receta, mamá tenía una receta especial y ahora yo no podría comer de cualquier modo, porque me acostumbré a la dieta mediterránea y paso ya a los platos españoles que aprendí a comer aquí en España, y me encanta todo tipo de pescado que tienen aquí, mucho, y cómo lo preparan con verduras de la huerta. Este es mi plato preferido, pescado con verdura, ¿no? de la huerta de España, que aprendí a comer bien. Sí, sí, sí. Yo recuerdo en Rumanía que había un plato que me llamó mucho la atención, el nombre, sobre todo la mamarigusa, no sé cómo se Sí, 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 pronuncia. que es la polenta francesa, que de hecho Eso acompaña este plato acompaña los dos platos. Es del pueblo con harina de maíz y acompaña al sărmăluțe sarmale, que es este col, ¿no? Relleno de carne picada, pero que sí que lo recomiendo. Y se come también con queso fresco. Y bueno, sabe a gloria, la verdad. Es que sí, sí. De hecho, de menos llevo, creo que décadas sin tomar polenta. Sí, sí, sí. Mămăliguță, sí, sí. Qué maja, cómo lo recuerdo así, esos platos. Bueno, pues Silvia, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad. Yo creo que ha sido la más emotiva. Otra vez tenemos 4 personas entrevistando. Sí. Yo creo que tanto el profesorado que tenemos aquí de Esmeralda y Samuel, que Sí, están en la asignatura de geopolítica que se da aquí en la UA, y tanto Asten como yo estamos encantadísimas de haber podido desarrollar esta entrevista y ya con ganas de que se cuelgue para poder compartirla. muchísimas gracias. Quiero enviar aquí un mensaje de muchas gracias a todo el mundo y no sé por qué no se me quiere ir. Entonces Sí, quiero creo que sí que lo agradecer a podemos todo el mundo incluir, que ¿eh? nos está escuchando, que les agradezco muchísimo por haber estado aquí esta tarde. Un lujo. A algunos los conozco, a algunos no, pero de verdad, ha sido una oportunidad de oro para mí. Y gracias al Rincón de Geógrafas y a todas ustedes, a cada una, un abrazo de mi parte. Gracias a ti, Silvia. Esperamos Gracias, seguir en muchas gracias, contacto muchísimas gracias, y siempre. comentaremos esta entrevista también para clases, para que te escuche mucha más gente. Y bueno, Muchas ya vimos llegar tu petición, seguro que a través de Samu y de Esme, a la AGE, para que se cree ese grupo de geopolítica. Gracias, profesora Azten. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias a todos los asistentes. Gracias a todas las Adiós. personas que nos estáis escuchando también. Sí. Hoy hemos batido récord de asistencia. Sí, creo, sí, sí. Ay, sí. Pues un abrazo muy fuerte para todos y quiero mucho a España, eso sí. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto Hasta a pronto. todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.